Gabriel todavía recuerda con absoluta nitidez el instante exacto en que su vida dio un giro del que ya no habría retorno. No fue un día especial ni una fecha marcada en el calendario. Era un martes cualquiera de octubre de 2018, una noche doméstica y silenciosa, de esas que pasan desapercibidas cuando uno cree que la rutina es sinónimo de estabilidad. La cocina estaba apenas iluminada por la luz amarillenta de él. Lucía estaba de pie frente a él. Tenía los brazos cruzados y el cuerpo rígido, como si se estuviera preparando para recibir un golpe. Gabriel sostenía una taza de café entre las manos, aún caliente. «Estoy embarazada», dijo Lucía finalmente. «Pero, creo que deberíamos hacer una prueba de paternidad». La prueba de Diana. Las palabras no explotaron. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue más bien como una piedra arrojada a un lago profundo. Sin sonido, sin salpicaduras, solo un silencio espeso que se expandió lentamente por la habitación, llenándolo todo. Gabriel no levantó la voz. Tampoco lloró. Permaneció inmóvil, mirando la superficie oscura del café, intentando procesar una frase que no encajaba con nada de lo que él creía saber sobre su matrimonio de 9 años. Tenía 36 años en ese momento, y Lucía acababa de cumplir 37. Habían construido una vida juntos desde muy jóvenes, o al menos eso pensaba él. ¿Para qué necesitamos esa prueba?, preguntó al fin, con un hilo de voz. Lucía no respondió de inmediato. Evitó su mirada y fijó los ojos en el suelo de baldosas claras, como si allí hubiera una respuesta que no se atrevía a pronunciar. «Solo para estar seguros», murmuró. «Para confirmar». Esa frase corta, dicha casi en un susurro, fue suficiente para que una verdad enterrada durante años comenzara a emerger. En ese instante, sin pruebas ni confesiones explícitas, Gabriel entendió que algo esencial se había roto mucho antes de ese martes por la noche. Con el tiempo, al repasar los meses anteriores, las señales comenzaron a alinearse con una claridad cruel. Lucía había cambiado. Llegaba más tarde a casa. Respondía llamadas en voz baja desde el balcón, siempre diciendo que eran asuntos del trabajo. Su teléfono nunca estaba a la vista. Descansaba boca abajo, como si ocultara secretos que no debían ser descubiertos. Las conversaciones se habían vuelto breves, funcionales, carentes de intimidad. Y la distancia entre ellos creció de forma lenta pero constante, tan gradual que Gabriel se convenció de que era solo cansancio, estrés, el peso normal de la vida adulta. Él eligió creer esa mentira porque la verdad dolía demasiado. 2 semanas después llegó el resultado. Gabriel abrió el correo electrónico solo, sentado dentro de su auto en un estacionamiento casi vacío, una tarde gris de noviembre. El motor estaba apagado, el aire era frío y sus manos temblaban tanto que tuvo que leer el mensaje varias veces para asegurarse de no estar equivocándose. Probabilidad de paternidad genética: 0%. No gritó. No golpeó el volante. No lanzó el teléfono contra el asiento. Simplemente se quedó mirando la pantalla hasta que las palabras perdieron sentido, como si pertenecieran a otro idioma, a otra vida. En ese momento comprendió que no había margen para la duda. La traición ya no era una sospecha, era un hecho. Cuando regresó a casa esa noche, Lucía supo la verdad apenas lo vio cruzar la puerta. No hizo falta que Gabriel dijera una sola palabra. Su rostro hablaba por él. Lucía empezó a hablar de inmediato, atropellando las frases, como si el silencio fuera más peligroso que cualquier confesión. Iba a decírtelo, te lo juro. Solo necesitaba tiempo. No sabía cómo hacerlo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Gabriel. Su voz era serena, casi distante, y eso lo sorprendió incluso a él mismo. No había rabia en su tono, solo una calma extraña, artificial. Lucía rompió en llanto. Pidió perdón una y otra vez. Dijo que había sido un error, que se sentía sola, que estaba confundida, que nada había sido planeado. Gabriel escuchó cada palabra sin interrumpirla. No discutió. No lanzó reproches. Cuando Lucía terminó de hablar, Gabriel se dio media vuelta y caminó hacia la habitación. Abrió el armario, sacó una maleta vieja y comenzó a meter ropa sin orden, sin pensar demasiado. Lucía lo siguió, suplicando,
preguntando qué estaba haciendo, a dónde pensaba ir. Gabriel no respondió porque, en realidad, no tenía una respuesta. Cerró la maleta con un movimiento firme y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, Lucía lo tomó del brazo con desesperación. «Por favor, no desaparezcas así», le rogó, con la voz quebrada. Gabriel la miró durante largos segundos. En esos segundos entendió que ya no quedaba nada que rescatar. «Yo ya desaparecí», dijo finalmente. Salió de la casa, apagó su teléfono y no miró atrás. No avisó a sus amigos. No se despidió de nadie. Esa noche, en 2018, Gabriel comenzó una vida completamente distinta, sin saber aún cuánto costaría reconstruirse desde los escombros. Gabriel no le explicó nada a nadie. No dejó notas. No hizo discursos. Solo metió algunas cosas en el maletero del viejo automóvil y condujo. Horas más tarde, las luces familiares de la ciudad quedaron atrás, diluyéndose lentamente en el retrovisor como si se esfumaran junto con todo lo que conocía. Llegó al amanecer a un pequeño pueblo costero en el sur, de esos que no aparecen en los mapas turísticos. Un lugar sin pasado ni preguntas. Allí nadie lo conocía, y eso era precisamente lo que necesitaba. Pagó en efectivo por una diminuta habitación encima de una ferretería que olía a madera y a polvo de décadas. Las paredes estaban gastadas, el colchón era incómodo y la ducha apenas funcionaba, pero para Gabriel era suficiente. De hecho, era perfecto. Durante el día se mantuvo ocupado, no por necesidad económica, aunque el dinero no sobraba, sino por instinto de supervivencia emocional. Trabajaba arreglando motores de lanchas en el puerto, lijando verjas oxidadas, pintando muelles, cortando ramas secas en patios olvidados. Lo que fuera. Cualquier tarea que mantuviera sus manos en movimiento y su mente lejos del recuerdo. El trabajo físico tenía un efecto anestésico. Le dolían los brazos al final del día, pero era un dolor agradecido. Al menos ese sí tenía sentido. Pero por las noches, cuando la brisa marina comenzaba a soplar con más fuerza y el bullicio del día se desvanecía, todo regresaba. Gabriel solía caminar hasta la playa y sentarse en la arena húmeda. Observaba el horizonte como si esperara respuestas que nunca llegaban, solo el vaivén eterno de las olas rompiendo contra la orilla. Y pensaba en cómo una vida entera podía desmoronarse con tanta calma, sin estallidos, sin sangre, sin testigos. Los días se volvieron semanas. Las semanas se transformaron en meses. Y aunque por fuera parecía que su vida se estaba estabilizando, por dentro seguía reconstruyéndose a pedazos. Una noche, casi sin pensarlo, encendió su teléfono por primera vez en todo ese tiempo. La pantalla brilló, y en pocos segundos comenzaron a llover los mensajes. Cientos. Había notas de su hermana, de su mejor amigo del colegio, de su jefe anterior, incluso de algunos compañeros de universidad con los que no hablaba hacía años. Pero la mayoría eran de ella, de Lucía. Mensajes con disculpas, con promesas, con palabras desesperadas escritas en distintas horas de la madrugada. Decía que el otro hombre la había dejado, que la había traicionado, que había negado todo, que nunca quiso hacerse cargo de la niña, que cometió errores, muchos, pero que aún pensaba en Gabriel cada día. Él leyó los mensajes con una mezcla de rabia y resignación, hasta que uno solo, breve y escalofriante, logró paralizarle el pecho por completo. «Ya sé dónde estás». Pasaron 2 días. Gabriel siguió trabajando como si nada, pero sentía que algo lo observaba. Y entonces, al atardecer del tercer día, la vio. Lucía estaba parada sola al final del muelle, con el viento revolviéndole el cabello. Llevaba un abrigo que le quedaba grande, parecía más frágil de lo que él recordaba. No era la misma mujer que lo había destrozado. O quizás sí lo era, solo que ahora no llevaba máscara. Se notaba cansada, dolida, temblorosa. No discutieron. No se lanzaron reproches. Caminaron juntos hasta una banca frente al océano. Se sentaron, mirando el mar como si ese fuera el único testigo que mereciera escuchar lo que iba a decirse. Lucía habló primero, con una voz que apenas vencía al sonido de las olas. «No vine a suplicarte que regreses»,
dijo. Solo. No podía dejar que te fueras pensando que no me importaba. Que no entendía lo que rompí. No espero que me perdones. Solo necesitaba que lo supieras. Gabriel no respondió enseguida. Mantuvo la vista fija en el horizonte. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba asegurarse de que cada palabra fuera real. Finalmente habló. Eso es exactamente por lo que me fui. Ella lloró en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro sin esfuerzo, sin dramatismo. Como si hubieran estado acumulándose desde hacía meses, esperando por ese momento. Gabriel la miró de reojo. No había odio en su mirada, pero tampoco compasión. Solo verdad. Lo arruiné todo, susurró Lucía. Gabriel asintió, sin suavizar la respuesta. Sí. Lo hiciste. Y luego, como si ese reconocimiento fuera suficiente, guardaron silencio. El mar seguía allí, eterno, indiferente. Ninguno tenía más que decir. Cuando Gabriel se levantó para irse, Lucía lo detuvo con una última pregunta, cargada de desesperanza. ¿Volveré a verte alguna vez? Él la miró, pensativo. No quería ser cruel, pero tampoco mentir. ¿Lo preguntas en serio? Ella asintió, esperanzada. No, respondió Gabriel con suavidad. Y así debe ser. Se dio la vuelta y caminó por el muelle sin mirar atrás. Cada paso que daba lo alejaba no solo de ella, sino del dolor que ella representaba. El viento soplaba fuerte, pero esta vez no lo hizo temblar. El tiempo pasó. Más de lo que Gabriel hubiera imaginado. Nuevos días. Nuevas rutinas. Un nuevo trabajo como mecánico en un astillero local. Un nuevo café que servía un café decente. Y lo más importante, mañanas tranquilas donde nadie mencionaba su nombre anterior, ni el lugar de donde venía. Algunos días la tristeza aún lo visitaba. Sí. Pero ya no gritaba. Ya no dolía como antes. Se había convertido en una cicatriz, antigua pero muda. Y en una de esas mañanas, al pasar frente a la vitrina de una tienda, Gabriel se detuvo. Vio su reflejo. Había envejecido, claro. Tenía más canas y menos rabia. Pero en su expresión había algo que hacía tiempo no reconocía. Paz. Comprendió entonces que su desaparición no había sido un castigo. No lo hizo para herir a nadie. Lo hizo para rescatar lo poco que quedaba de sí mismo. Para sobrevivir. Y por primera vez en años, sintió que eso bastaba. Si alguna vez has tenido que comenzar desde cero, sabes lo difícil que es. Pero también sabes que se puede. Siempre se puede. Solo recuerda esto. Cuida de ti, antes que de cualquiera. Porque a veces, salvarse a uno mismo es el acto más valiente de todos. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un me gusta, suscríbete para no perder las próximas partes, y cuéntame en los comentarios.